Conocí el mar a los 8 años. Mis padres decidieron vacacionar en Mar del Plata durante la Semana Santa de 1982, cuando comenzaba la Guerra de Malvinas. Desde entonces no hay enero que no me encuentre en la playa. Mar del Plata es una ciudad que me fascina. Su historia, la arquitectura de sus casas, la Rambla. 1000 veces habré pasado frente al Unzué. Sabía de él un único dato, que había sido un asilo para huérfanas administrado en un tiempo lejano por las damas aristócratas de la Sociedad de Beneficencia. En 2015, durante una visita guiada, el guía dijo una frase que me perturbó. Pese a los rumores que circulaban en la ciudad, el Unzué no había sido una fábrica de sirvientas. Contó que en las primeras décadas del siglo XX, algunas familias porteñas adineradas, apenas llegaban a la ciudad para su habitual veraneo, iban al asilo a pedir una muchacha para que los asistiera. ¡Qué hijos de puta!, pensé. La otredad de clase siempre me indignó. En el parque, mientras miraba a mi hija divertirse, no podía dejar de pensar en el concepto de orfandad, en los derechos del niño, en los modos históricos de entender la infancia. Comencé a pensar en una película cuando horas más tarde de la visita, mi hermano me cuenta que la madre y la tía de una amiga reciente estuvieron allí internadas en la década del 40. Supe inmediatamente que sería un documental subjetivo de corte sociológico. ¿A qué intelectuales podría convocar para reflexionar sobre las distintas aristas de la problemática? Hacía 8 días que estaba en la costa, pero no deseaba otra cosa que interrumpir mis vacaciones. Quería volver a la ciudad para conocer a Elba y a Edelmira. ¿Cómo serían estas mujeres? ¿Qué edad tendrían? ¿Estarían sanas? ¿Lúcidas? ¿Me permitirían hacer pública su historia? ¿Querrían hablar frente a cámara o les haría mal convocar el pasado? Solo a partir de sus testimonios, el documental sería posible.
La Sociedad de Beneficencia de la Capital la crea Bernardino Rivadavia en el año 1823. Y la verdad que en el momento de su creación fue una novedad muy importante. ¿Por qué? Porque eran mujeres y porque eran laicas. Digamos, si bien todos los hospitales que estuvieron a su cargo eran, en su gran mayoría, administradas por monjas lo cierto es que ellas no eran religiosas, en todo caso profesaban la religión católica, pero no eran, la sociedad de beneficencia significó la laicidad de la ayuda a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos. En eso es un avance, un cambio importante con respecto a lo que sucedía en los años de la colonia. No había en ese momento unidad a la manera de Iglesia Nacional como va a ser la que va a existir a fines del siglo XIX, ¿no? Existe una serie de, digamos, organismos religiosos y Rivadavia les saca cualquier oportunidad del sostén de esto que podría ser una primera política pública en torno de sectores que están con menos posibilidades que otros. Pero el punto de vista de la sociedad de beneficencia, de todas maneras, es un punto de vista que no acerca sentidos a una reivindicación de los derechos populares. Está muy lejos de eso. Ahí tenemos una figura histórica emblemática como es la de Mariquita Sánchez de Thompson, que forma parte de las primeras comisiones de la sociedad de beneficencia. La sociedad estaba integrada por socias, mujeres, que tenían una presidenta, una vicepresidenta, una secretaria, vocales, es decir, toda una comisión que rotaba año a año, después es cada 2 años, hay todo un estatuto, es decir, la sociedad ha tenido un desarrollo de más de 100 años hasta 1946, que es intervenida por el gobierno peronista. Los fondos de la Sociedad de Beneficencia provenían en buena parte del Tesoro Nacional, el presupuesto nacional, pero recibían innumerables donaciones, tierras, casas, en fin, digamos, un montón de donaciones, muchas de ellas que luego se usaron como la del asilo Unzué, que tuvieron un uso para efectivamente el objetivo para los cuales fueron donadas. Así que, pero el dinero corriente y constante eran del Tesoro de la Nación. Esto también significaba cierto privilegio por parte de ellas, porque si bien recibían dinero de la Nación, no daban cuenta de cómo lo gastaban el dinero, o sea, no tenían que rendir cuentas a nadie para ver cómo usaban estos fondos. La política social, antes de la política social de José Luis Moreno, ha sido muy esclarecedora para dejar de pensar que la sociedad de beneficencia era un conjunto de señoras gordas que se reunían a tomar el té y a ver qué hacían con las nenas del asilo tal o del asilo cual, ¿no? Creo que la figura de María Unzué de Alvear es emblemática para el desarrollo de las políticas sociales en el país. Ella trae distintas congregaciones religiosas al país y desarrolla esos sistemas de educación en los ámbitos ligados a sus propias estancias. Allí es donde piensa esta formación específica tanto para la mujer como para el hombre. El tema es qué pasó a medida que transcurrió el tiempo, digamos, porque esto es una novedad en 1823, pero qué pasó ya al finalizar el siglo y a comenzar el siglo XX. Bueno, lo que nosotros llamamos como generación del 80 en la historia argentina, en verdad forma parte de un proceso mucho más vasto, más amplio, que engloba toda América Latina y otros lugares del mundo también, en una etapa nueva del capitalismo a nivel mundial, que los obligó a reformas políticas con el objetivo de consolidar esa posibilidad que se les presentaba de insertarse dentro del mercado mundial. Esas reformas políticas tuvieron que ver con lo que llamamos la organización nacional o la organización del Estado nacional, que considero que tiene como objetivos primordiales lograr una estabilidad política
entre los diferentes grupos oligárquicos de la Argentina. Es decir, a través del Estado Nacional resolvieron cuestiones conflictivas internas de los mismos grupos oligárquicos y a su vez transformarlo en un instrumento de dominación hacia el resto de los grupos, ¿no? Es decir, hacia una clase media que venía creciendo por el crecimiento de las ciudades, principalmente por Buenos Aires, pero también para consolidar su dominio sobre la mano de obra que necesitaban, ¿no? Las características de las mujeres de la élite son muy diferentes de las características de las mujeres populares, porque ya la élite se da gustos que cuando, digamos, en momentos anteriores de la Argentina, 1860, se sale de las guerras, en fin, hay todavía bastantes dificultades para el consumo ostensible. En cambio, finales del 80, 1890, ahí sí hay una construcción de los sentidos de las mujeres de la élite que tienen, digamos, pautas muy características. Por ejemplo, por las pautas de consumo. La riqueza de los vestidos, la ostentación, el uso de ciertos recursos como por ejemplo el carruaje para andar por la calle, pero de todas maneras las mujeres de la élite y las mujeres de los sectores populares, ambos grupos están obviamente bajo el dominio de, digamos, de maridos y de quienes las tutelan en caso de ser casadas, debido a que se ha sancionado el Código Civil en 1869, en 1871 se ejecuta completamente y es un código que determina la inferioridad relativa de las mujeres. Así que ese pequeño grupo oligárquico que controla el Estado asigna a ese Estado tareas muy claras, muy específicas, que también, como decía antes, encierra también la necesidad de controlar a los grupos sociales, ¿sí?, que están presentes en esa sociedad que se va haciendo cada vez más compleja a medida que el modelo agroexportador permite aumentar los ingresos de la economía nacional. Ser mujer de élite y tener alguna sensibilidad, obviamente esas sensibilidades que están muy acrisoladas en razones de clase, es un episodio muy repetido, no solamente en la Argentina, y además es una argumentación fuerte patriarcal. Eso no significaba que estas mujeres pietistas, caritativas, se allanaran por completo al poder de los varones. A finales del siglo XIX, 1880, ese es el momento para mí de mayor esplendor de la sociedad de beneficencia, el momento en que ellas, poderosas señoras de la alta sociedad argentina, hacían valer con todo su peso. Y hay una anécdota en este sentido muy indicativa de que esto así sucedía porque en esos años que se crea la asistencia pública de la capital federal, Emilio Coni, que era su director, y que ya venía, digamos, inscripto en otra tradición, que era la tradición de los higienistas, quiere hacer otra cosa con la salud pública, quiere hacer otra cosa con la salud pública en la ciudad, sobre todo de Buenos Aires, y sobre todo porque ya tenía una institución para hacerla, que era la asistencia pública. Entonces le dice a Pellegrini, que era en ese momento el presidente de los argentinos, que bueno, que las señoras estas muy bien, muy lindas, hacían muy bien las cosas, pero que esa no era su idea de cómo se debía hacer salud en la Argentina, y menos en la capital federal, y que por lo tanto mejor es dejar a la salud a cargo de los médicos, que eran los que sabían. Y Pellegrini le contesta que sí, que él estaba de acuerdo con todo lo que decía Cone, que le parecía bien, que estaba de acuerdo, pero que misión imposible, porque esas señoras eran demasiado importantes, demasiado poderosas, como para que alguien se atreva, aunque sea el presidente de la nación, a oponerse a ellas. Además, esto le hubiera valido muy poca simpatía de parte de aquellos que lo sostenían políticamente a Pellegrini. Suena contradictorio, paradójico, hacer venir a la infanta de España a esa celebración. Es justamente, me parece, lo que no combina demasiado bien con una celebración de una revolución de liberación, como es la de mayo de 1810, precisamente de España, ¿no?
tener a la representante de la monarquía española o una representante de la monarquía española en ese momento no suena muy lógico con la fecha, ¿no? Creo que tiene que ver con una autocelebración, ¿no? Del éxito del modelo implantado, del éxito de este modelo de acumulación que han desplegado y que les ha permitido, bueno, adquirir en relación al mundo una posición privilegiada. Sabemos que ese grupo oligárquico, esa generación que llamamos del 80, tiene presencia en el mundo entero, ¿no? En los centros culturales y financieros del mundo, en Francia, en Inglaterra, basados en el poder y la riqueza que han adquirido a través de ese modelo tan exitoso, ¿no? El asilo Unzué se inaugura el 5 de marzo de 1912 con la presencia del presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña. Las hermanas Unzué, tanto María Unzué de Alvear como María Concepción Unzué de Casares, que son las donantes, ponen de nombre asilo Unzué Saturnino Enrique Unzué, que es el padre de ellas, que ya había fallecido. Lo entregan, dicen en el acta de creación, que ha sido una donación de las más abultadas en cuanto a los valores, porque la obra era realmente una obra arquitectónica muy importante. Su autor, desde lo arquitectónico, es el arquitecto francés Dujarric, que había venido a la Argentina en 1905 y se vuelve en 1914. Dujarric hizo la tribuna más importante del hipódromo de Buenos Aires, hizo la estación Belgrano en Retiro, hizo también la estancia San Jacinto, que fue demolida, y bueno, hizo el proyecto de la casa de María Unzué acá en Mar del Plata, y también el asilo Unzué, que después fue llevado adelante por una empresa constructora local donde estaba Cremonte, así figura en las paredes del asilo. Al Unzué llegaron muchísimas niñas de diferentes procedencias, ¿no? Algunas con madres que estaban en los correccionales, niñas huérfanas, niñas enfermas, niñas de familias que tenían papá y mamá, pero que no podían tenerlas o que tenían muchos hijos, ¿no? Bueno, que recurrían a la sociedad de beneficencia, se discernía cada caso. Esto es algo muy importante, ¿no? Que consta, digamos, ¿no? en los registros del asilo, que había un seguimiento muy personalizado, ¿no? De cada niña, de cada familia. No era aceptada cualquier niña, y se la tenía a prueba. Incluso había un tiempo de prueba de 4 años de esperar a ver cómo reaccionaba la niña, ¿no? Quizá había niñas que no eran, que después
no expulsadas, pero se les buscaba otro lugar, ¿no? El Unzué entonces tenía como una restricción en ese sentido. Esos terrenos eran de las hermanas Unzué. Incluso atrás había una quinta muy grande que también pertenecía a los Unzué, que proveía a la cocina del instituto y también a otras instituciones, porque acá había 3 instituciones de la Sociedad de Beneficencia, que era el Hospital Marítimo, que atendía a los niños enfermos pulmonares, tuberculosis. Había toda una propuesta de salud novedosa y moderna para el tratamiento de esta problemática. Estaba también el solarium, que tenía la misma finalidad, justamente la talasoterapia, tiene que ver con una técnica para la atención de estas problemáticas pulmonares. Y el asilo en sus inicios se llama asilo sanatorio y es para alojar a niñas débiles. Yo entiendo que la presencia permanente durante los veranos de estas mujeres, porque si uno revisa la arquitectura de principio de siglo, que lamentablemente prácticamente ha sido toda demolida, junto con aquella hermosa rambla francesa, vemos las cúpulas de todas las mansiones señoriales, los palacios de estas familias que veían la necesidad de contención y de formación y también de mano de obra para sus respectivas mansiones, y por eso deciden donar ese espacio para la creación del asilo. La vida social era muy activa, muy importante durante la época de la Mar del Plata, que era la Biarritz argentina, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial se concentra la actividad estival de mucho nivel. Mandaban el auto en tren y venía el chofer y venían las mucamas y bueno, por supuesto que se abarataba costos si se podía colocar a alguien del asilo Unzué, pero para eso se necesitaba que estuvieran formadas. La burguesía ganadera que hizo el barrio Los Troncos, y ustedes verán las grandes casas, las grandes mansiones, y aquí las vacaciones empezaban en diciembre y terminaban en marzo, entonces las familias se trasladaban aquí, eran familias numerosas y buscaban chicas que los ayudaran en sus casas, se hacían sirvientas, y entonces las buscaban acá porque aquí los preparaban también para eso. Tenían materias como buenos modales, estas cosas, o cómo servir la mesa, estas cosas les enseñaban para que pudieran hacerlo esto en las estancias o en las casas, ¿no? Uno se imagina por las características de la costa dónde estaba ubicada la casa de María Unzué. Estaba ubicada en Alsina y Colón, ocupaba toda la manzana, ya fue demolida, y la de Concepción es donde actualmente hay una confitería, creo que se sigue llamando La Llorona, la verdad que no lo he corroborado últimamente. Pero si nosotros vemos la costa de Mar del Plata, esa ensenada que hace la costa, ellas hacia el sur y el asilo Unzué hacia el norte, prácticamente se ven los rostros, digamos, estas dos, pero con una considerable distancia entre uno y otro, que uno imagina esos carruajes a caballo en esos caminos de tierra que conectaban un espacio absolutamente distante del otro, ¿no?
Para algunas chicas esto fue maravilloso haber vivido acá y para otros verdaderamente una tortura. Nosotros tenemos muchísimas versiones con respecto a las monjas, porque esto estuvo administrado un tiempo por monjas, y hay chicas que cuentan, por ejemplo, que llegaron una señora ya grande cuenta que llegó acá y encontró una chica con los brazos atados atrás y con un jabón en la boca, como que estaba en penitencia. Y otras cuentan que si no hubiesen estado acá no hubiesen podido tener la vida que tuvieron después, porque aprendían a coser, a bordar, y tenían un montón de actividades que les enseñaban aquí dentro, ¿no? Habían llegado previamente, 2 años antes, las monjas franciscanas misioneras de María, que van a ser las responsables. María Unzué tiene un contacto directo en sus viajes que hace anualmente a Europa, conversa con la Madre Superiora y se interesa particularmente por esta congregación, por la formación que tenían en estas manualidades tan exquisitas que tienen que ver con la lencería, la mantelería, el bordado. Están primero en una casa de las Unzué que está en 3 de febrero Independencia. Yo estimo que también ha sido demolida porque no la pude ubicar. Están ahí hasta que se produce, digamos, la inauguración y pueden trasladarse. Y para eso traen 250 niñas que ya estaban en las instituciones de la Sociedad de Beneficencia, las trasladan a Mar del Plata en tren y incorporan de Mar del Plata 100 más. O sea, eran 350 niñas con las que empieza a funcionar la institución. Mi abuela tiene 3 hijos. La mayor es mi mamá, la que le sigue es mi tía y por último un varón. Cuando nace el varón al año, el marido se va de la casa y las abandona, dejándolos totalmente indefensos. Entonces mi abuela tuvo que empezar a trabajar y no tenía nadie con quien dejar a sus hijas y a su hijo. Entonces comenzó a visitar señoras de la sociedad, decían ellos, y allí fue que durante 2 años estuvo tramitando, haciendo papeles, mucha burocracia, según lo que me cuentan, hasta que, bueno, en 2 años logran ubicar a las 2 nenas en Mar del Plata, en el hogar Unzué. Entonces un día
sin decirles nada, ellas no sabían, las cambian y las embarcan en el tren hacia Mar del Plata. Como mi abuela sufría de los bronquios y tenía asma, entonces van con una tía. Éramos 3, 2 fuimos juntas y el hermano quedó acá. Él solito. Después nos iba a ver con mi mamá allá a Mar del Plata, pero el terror era que era una vez por año, 10 días. Se hacía cortito, llorábamos más cuando se iba. Sí. Ella dejó registrado en el colegio que la única que podía vernos a nosotros era ella. Por ahí ella llevaba una tía siempre, una hermana de ella, pero era muy triste la vida del colegio. Ella era sola y trabajaba en la fábrica de papel. Primero trabajó en el frigorífico acá, que ya ahora no existe más. Después fue a la fábrica de papel. Y después la abuelita era la que nos cuidaba. A sus hijos no cuidaba, hacía todas las tareas del hogar para sus hijos y aparte los de nosotros. Era mucho. Y ella también viuda. No tenía marido, la abuela. Bueno, eso ahí. De ahí empezó que fuimos al colegio ya. Primero acá mi mamá hizo todos los trámites con una señora de la sociedad. Después nos llevaron a Casa Cuna. De ahí cuando le dieron el sí, fuimos a Casa Cuna, nos sacaron todos los análisis y después nos llevaron al colegio. Tomamos el tren, nos llevaron al colegio. Y de ahí ya quedamos primero en la enfermería y después a los dormitorios. Están un tiempo, una semana, solas en una habitación y luego que empiezan a acostumbrarse van a los pabellones donde duermen 60 chicas separadas porque ellas tenían diferencia de edad, 2 años. Entonces mi mamá estaba en un pabellón que era la más grande, tenía 11 años en el año 1941 y mi tía, que tenía 9 años, estaba en otro pabellón. Mi tía era bastante pequeña, así que no dormía en cama, sino que dormía en cuna. Bastante incómodo también, ¿no? Bueno, así fue como ellos llegaron al hogar, en el año 1941. ¿Cómo era la rutina? ¿Qué hacían? ¿A qué hora se levantaban? La rutina, nos levantábamos a las 6 de la mañana a misa, después salíamos de misa, tomábamos el desayuno y después los talleres. La que le gustaba bordar o la que le gustaba tejer, o si no, tejer a máquina, o si no, costura, que se le decía ropería. Y bueno, después directamente de taller al comedor y después una siestita. Y ya de ahí merienda, otra vez a misa, era en la misa de la tarde, de las 6 de la tarde. Y después cenar. Y después a mí me gustaba charlar, hablar. Y en ningún lado se podía hablar. Calculá que cuando era tanto el silencio, que cuando decíamos vayan a jugar, vayan al patio, no sabíamos por dónde empezar. Si correr, o caminar ligero, o a jugar a qué. Porque, ¿viste? Era desconectada completamente con la realidad. Íbamos, por ejemplo, iban al taller. Era precioso el taller, era lindísimo. Pero no podías hablar con tu compañera y había una que leía un libro. Te ponían un libro y prestar atención a lo que estaba leyendo. A ella la castigaban mucho porque hablaba. Era muy rebelde. Y yo lo que sufría lo tragaba todo porque yo no hablaba. Entonces sufría por ella. Portar mal es decir, hablar. Portarse mal, no había cómo portarse mal. ¿Qué era portarse mal? Hablar. O querer hablar. Porque no había otra forma de portarse mal. Y siempre mandaba 2 de cada o 3 de cada dormitorio, cuando le tocaba lavar, lavadero,
y otras a limpiar. Unas pasaban el trapo mojado, la otra el secador y la otra el trapo seco. Después los dormitorios demasiado grandes, 60 chicas, todas durmiendo del mismo lado, porque no quería que durmiéramos, que nos pudiéramos hablar, ¿viste? Para que nos durmamos ligeros. A mí cuando me tocaba lavar, eran 6 piletones, 6 de un lado, 6 del otro, después se secaba, había secadores para secar la ropa. Lo lindo que era del lavadero era que nos daban sándwiches, porque decían que el lavado era mucho ejercicio. Era levántate, acostate, cállate la boca. Anda, si tenés que estudiar, estudia, tenés que ir a bordar, borda, y chito. No se pregunta nada. Y de comer siempre lo mismo, garbanzo, poroto, lenteja, toda especie de guisos así, y todo postre de leche. Aunque no le gustaba, perdía. Había una sémola que la hacían durita, después la ponían en unas bandejas, la cortaban en cuadritos, quedaba medio durita, le ponía el miel, eso era rico. Rico era todo, todos los días, postre de leche y postre. Había veces que había fruta natural, había veces, sí. Me daban un premio siempre de ir a poner las mesas. Mandaban 2 de cada dormitorio a poner la mesa. Entonces era el plato de aluminio, el vaso, los 2 cubiertos, tenedor y cuchara, cuchillo no. Y teníamos que poner el plato y el dedo. El dedo así para que todos los platos, es una locura, todos los platos estén alineados. Lindo era, me gustaba, qué sé yo. Era una diversión. La zapatera era una monja, habilidosa, ¿viste? Sí, se nos rompían los zapatitos. A veces había 2 derechos, pero bueno, no podían darte otro que fuera izquierda, como que te daba otro derecho. Sí que andábamos, ¿viste? Qué incómodo, que 2 zapatitos. Pero te lo decía de tal manera, una monja tan divina, te lo decía de tal manera, de tan amorosa. No, por Dios, dice, no te quejes, mira a Jesús todo lo que sufrió, no te quejes, un ratito, dice un día, a veces pasaban 2 días y medio con el mismo zapato, pero viste, bueno, esa era otra de las cosas graciosas que había. En principio hay que analizar cómo era la educación en ese periodo de tiempo. La educación argentina era una educación positivista, una educación que se basaba fundamentalmente en el proyecto de hombre y el proyecto de mujer que esa sociedad necesitaba. El hombre trabajar y la mujer al hogar. Entonces, desde ese lugar, todas las escuelas tenían algo que era economía doméstica que siguió durante muchos años más. En la década del 70 todavía había en las escuelas economía doméstica, ¿no? Que nos enseñaban, a mí misma, yo aprendí a bordar, a tejer en la escuela de monjas, porque era una forma ya instituida de la educación que en ese momento existía. Serían 3 horas o 2 horas, mientras que bordábamos o tejíamos, tampoco se podía hablar, cantábamos las cosas de iglesia. Supiera o no supiera, me decía, vos tenés que ponerle tantos puntos y tenés que tejerlo. Bueno, yo hacía lo que podía. Todas las cosas que hacíamos a fin de año se vendía. Hacían una feria, pero con las señoras más distinguidas y que tenían mucha guita. Entonces eso compraban, los manteles y las toallas, todo lo que hacíamos. Gente de afuera precisaba ponerle que se iban a casar.
precisaban un juego de sábana, porque todo era, antes no había bordado a máquina, era todo a mano. Entonces precisaban manteles, precisaban ropa de cama. Todo eso era bordado por ahí y te daban lo que querían. Toda era ropa de hilo. Todo eso te lo daban ellos. Lo ponían en portería, donde está la puerta de la iglesia, todo eso. Ponían todas vitrinas y ahí ponían todas las cosas para vender. A veces que eran encargues de ellos, y después ellos se encargaban de vender, porque la tela te la daban ellos, los hilos eran de ellos, así que de nosotros no era nada más que el trabajo y aprender a hacerlo. Y había monjas que te hacían el diseño de todo lo que... Eso era de parte del taller. Ustedes no veían plata, no cobraban. No, porque no la necesitábamos tampoco, si no íbamos a ningún lado. No íbamos a ningún lado, ¿para qué queríamos la plata? Para nada. El asilo Unzué no es una excepción, es la regla, digamos. Todos los asilos tienen la misma característica. Entonces ahí tenemos la formación, que es la educación inicial, la educación primaria, digamos, durante la mañana, y durante la tarde los talleres de economía doméstica. Y en la economía doméstica implica coser, lavar, planchar, cocinar, todas esas acciones que tiene que garantizar una mujer para que el hogar funcione. Es decir, ella es la responsable de hacerle la ropa al marido y a los hijos, bueno, alimentarlos, atenderlos, cuidarlos, brindarle amor y contención, y para eso ningún ejemplo mejor que el culto a la Virgen María. Es decir, la Virgen es el ejemplo a seguir, digamos, ¿no? Para la teología es un dogma, ¿no? Que es la figura de María, ¿no? María, la madre de Jesús, que tiene muchísimas paradojas porque es madre y es virgen a la vez. Entonces es modelo para las dos formas de ser mujer, tanto para la madre como para la virgen, pero que lleva en sí una contradicción y lleva en sí mucha complejidad para comprender, porque no deja de ser la esposa de su padre, ¿no? Porque no tiene esposo propio, es esposa de Dios, ¿no? Entonces por eso también la religiosa es la esposa de Cristo, de un hombre que es inalcanzable, ¿no? Y a su vez María es la madre de Dios, ¿no? Y es también la madre de su propio Salvador. El cura era también franciscano. Él vivía cerca del colegio, tenía una casita y venía siempre a dar misa y confesar. Sí. Esa cosa de la confesión nunca lo respeté, de la religión. No, obligación no. Obligación de comulgar tampoco. No. Estabas en la misa con respeto, viste ahí, te parabas, te hincabas, pero después ibas a comulgar si querías, y si te confesabas también si querías, no. Al menos a mí me pasó que nunca me obligaron. Ni tampoco yo lo puse en práctica, la confesión nunca la puse en práctica. No tiene que ser así, pero bueno. Mucho catecismo. Por eso yo tomé la comunión ahí, pero estuve casi más de 2 años aprendiendo catecismo de memoria. Y después la misa era todo en latín. Y el cura mirando para la espalda a la gente. No como ahora que está de frente. Sí, me quedaban las rodillas duras de tanto estar hincada ahí. Pero era lindo, esa parte era linda. Cuando nos iba cada chica que se iba, era el himno a la Virgen.
Entonces el coro lo cantó, lo tocaba y llorábamos a mares. Sí. La monja, digamos, ¿no? Ella viene con su cuerpo disciplinado. Entonces, es lo único que sabe transmitir, ¿no? Pero también con eso sabe transmitir una gran sensibilidad, porque es una persona también muy trabajada a nivel espiritual, en sus valores, digamos, en la forma de llegar a la conciencia de la niña. Hay un cariño que circula. Está bien que estamos hablando de niñas que a lo mejor no han conocido otro tipo de cariño familiar, ¿no? Pero valoran muchísimo el cariño que reciben de estas hermanas, con las cuales la comunicación realmente era muy poca. Cuando enseñaban a bordar y todo eso, era una admiración verlas, porque tenían unos bastidores grandes y hacían todos los ornamentos para la iglesia, todo bordado con oro, con hilo de oro. Y eran los bastidores, una mano abajo y la otra arriba, y así bordaban. Era una hermosura. Me encantaba a mí eso. Había un grupo que se llamaban Las Azules, que eran las mismas asiladas que habían llegado, ya estaban en los últimos años, y que eran las responsables de controlar, digamos, a las más chicas, ¿no? La cuota negativa se carga más hacia esas mujeres que hacia las monjas en particular, ¿no? El castigo venía por hablar, por no de callarse, pero yo no sé por qué era tanta la cosa de no hablar. No sé cuál era, qué te iban a educar con no hablar mientras comías o mientras bordabas. Pero las penitencias eran bravas, ¿eh? Eso no me gusta contarlo. Sí, ahí la pasábamos mal. Yo por lo menos. Porque era una que hablaba y pasábamos todas el mal rato. Después el asunto de la celadora era eso, que ir al comedor y donde te pescaban con una palabrita o haciendo con el dedito, ¿viste? Ti, ti, ti. Ya pensabas que estabas tarareando también ahí, arriba el banco, la Elba arriba el banco. A las penitencias que nos daban cuando, por ejemplo, que no querían hablar las que habían gritado, las que habían hablado, nos daban penitencia todas. Era como el servicio militar, igual. Y las monjas, ellas cuando castigaban las celadoras, ellas se iban. Nunca estaban. Quiere decir que lo permitían, porque nosotros gritábamos, calculá que no nos íbamos a quedar quietitas, calladitas. Gritábamos. El castigo físico y el silencio eran condición indispensable para acercarse a Dios. Y eso es lo que creían las comunidades religiosas en ese momento. Por lo tanto, era totalmente natural y sano que las trataran de esa manera. Ay, yo no me voy a olvidar una tal Fulcon era y que era de Mar del Plata esa mujer. Qué mala que era, por favor. Esa mujer. Sí, debe estar muerta la pobre, porque ella era celadora, yo era chiquita, así que... Sí, de esa no me olvido más. ¿Por qué? Por mala. Por mala, de mala, de gusto. ¿Pero qué les hacían? Y pegarnos, tirarnos los pelos. ¿Viste? Zamarrearnos.
Sí, era. Viste, llegaban los sábados que hacían el acto en el salón, y bueno, esta se portó bien, esta se portó sobresaliente. Mi hermana siempre sobresaliente con la banda. Yo nunca tuve nada. Y yo decía, ¿qué fue lo mal? Todo lo mal que para ser mal, ¿viste? Mala. Yo decía, ¿qué hice? Porque no podía hacer una travesura. ¿Qué travesura podías hacer? No sé. Grave. Dice, hay un ángel al lado de un diablo, decía la hermana directora. Pero bueno, ella era así, era su temperamento así, y siempre fue alegre. En cambio, yo siempre fui más cerrada. Había abuelas de la alta sociedad que tenían con las nietas que se portaban mal, las agarraban, las mandaban al colegio a vestirse como nosotros. Ese era el castigo. Te portaste mal, bueno, ahora te voy a mandar donde te van a dar una disciplina buena. Cuando tomamos, por ejemplo, la comunión o la confirmación, que ahí se agarraban, por ejemplo, cada 10 chicas era una señora de la sociedad, que nos daban medallitas y eso. Pero si no, no venían. Ellas visitaban en parte, por ejemplo, en un evento, en una fiesta, pero se ponían todas adelante. ¿Qué le vamos a ver mucho? Nosotros no. Distinguíamos quién eran uno de las alzas Gonzué, de los, ¿viste? De esos, qué sé yo, de esos, ahora no se escuchan más esos nombres, esos apellidos, pero antes nosotros los escuchábamos mucho. Las revisaciones médicas eran, sí, revisaban, eran, por ejemplo, la altura, que bien de la boca, todo, el oído, menstruación, que fuéramos regla bien, todos los meses bien, todo eso. Todo, y el doctor Beñé preguntaba todo, sí, no, éramos, en eso eran rigurosos, íbamos al consultorio y abrir la boca, ver cómo están tus dientes y pesarnos y la altura, si íbamos bien. Sí, cuando íbamos a enfermería que teníamos fiebre, eso sí nos atendían requete bien. Y siempre, nada más que a uno no le gustaba estar siempre encerrada, sin ver la familia. Eso era tristísimo. Después había un día en el año que había purga, un domingo era, desde la mañana hasta la noche. Era la purga. Ahí estaba con el papelito higiénico, la monjita, y ahí todo el día en el patio, y la purguita a la mañana antes de salir al patio, una vez al año. Yo no comparto esto de que ellas dicen que la salud y la higiene eran fundamental, no eran fundamentales. Ellos se bañaban como sí, porque se bañaban vestidas, se cambiaban con la misma ropa, digamos, se cambiaban una vez por semana. Y bueno, eso no es enseñarles a higiene, ¿no? Las despiojaban todas juntas, había un día en el año que se purgaban todas juntas. Digo, había una vulneración a los derechos de la persona y especialmente de la niñez muy grande. No había lazos afectivos, no había educación lúdica, no les enseñaban a jugar, no jugaban con ellos. Les decían vayan y corran, vayan y jueguen, pero no había un acompañamiento lúdico de esa actividad. Y vos pensás que estaban todo el día, se levantaban a las 6 de la mañana y se acostaban a las 7 de la tarde. Estaban todo el día ahí adentro haciendo tareas. Mi tía no fue a la escuela,
No fue a la escuela porque era callada, porque no molestaba, porque era productiva. Mi mamá fue a la escuela porque era molesta, porque se rebelaba permanentemente, ¿no? A lo instituido. La señorita, la maestra, era de afuera. Usted seguía como cualquier otra escuela. Todo. Sí, cuando había matemática, había geografía, había de todo. Había el que sabía leer bien, que antes se usaba recitar, ¿viste? Bueno, eso. Yo sufría mucho, era muy callada, entonces habré llegado y pasé segundo y casi tercero no lo hice, porque no me gustaba. A mí me decían lee y no, me quedaba callada. Me podían decir 1 hora o 1 hora y media, no, porque esa era mi forma de ser. No podía, no quería estar ahí, no me gustaba. ¿Y educación sexual tuvieron? No, de ninguna manera. Había un cura en el púlpito que decía, ustedes, nosotros que no entendíamos nada, ustedes, dice, no tienen, dice, que el hombre agarra un pañuelo, cuando lo ensucia lo tira. Nosotros muchas veces no entendíamos por qué era. Entonces quiere decir que las chicas no tenían qué sé yo, portarse bien. La verdad que nosotros ahí, un angelito, donde estábamos. Cada tanto nos pasaban una película, ponerle de granjero. Cuando venía el momento del beso, tapaba. El camarógrafo tapaba la máquina, nosotros gritábamos como locas. ¿Y lo más triste que se acuerda? Ay, lo más triste era cuando, no sé, una chica se murió, que estaban velándola, que la velaron ahí mismo. Se ve que no tenía familia, nadie. Pues yo nunca entendí por qué era ese velatorio ahí en una salita apartada. Y yo preguntaba de qué se había muerto. Me decían de una enfermedad, no sé. Capaz que no entendía eso, ¿no? Y se ve que no tenía familia, porque al velarla en un colegio. Después las playas, sí, la playa era privada del colegio. Si había gente, ponele que bajaba gente ahí, primero sacaban a la gente de particulares, sacaban de ahí para que bajáramos nosotros. Eso era lo distinto. Y después teníamos el bañero, con la soga que iba. Ha habido remolinos, ha habido remolinos y ha habido accidentes, sí, de chicas que han tenido accidentes. Los remolinos ahora no están por las escolleras, antes no había escolleras. Unas cuantas sogas había, entonces entramos, cada dormitorio entraba y se bañaba y salía. Lindo era porque ahí estábamos casi en verano, media tarde. Con esas mallas, que era, ¿viste tu pantalón de jean? Así, azul. Tenía 2 franjas blancas así. Era el pantalón así y una chaqueta. Todo de esa tela, de grafa, no sé de qué. Y una capa que se iba todo por el portón. Por el portón, no por la puerta chiquita, la de madera, la de fierro. No, por el portón se bajaba. Así, íbamos todas juntitas, todas. Era un espectáculo vernos todas juntitas, ¿viste? Con las capitas y eso. La capa es el mismo material de la malla, de jean. Y después la gimnasia. Todos los fines de semana había una señora que venía de afuera, que no sé si sería que enseñaba
gimnasia, no sé, porque cuando llegaban los tiempos de los 25 de mayo y eso que desfilábamos todas, de la más grande hasta la más chiquita. Y eso era por escuadras. Salíamos a hacer desfiles en la calle también, junto con los milicos y todos los colegios que había en Mar del Plata. Nosotros también competíamos, porque la verdad que estando encerrada lo que mejor aprendíamos era marcar el paso y saber cómo nos salían los desfiles, pero lindos. Así que la que no se ponía bien derechita, esa señora que venía, te golpeaba la espalda con la regla, tenía una regla larguísima, y de ahí te golpeaba la espalda si no te ponías derecho. Eso es linda, muchas veces ganamos, nos daban en trofeo el colegio, porque desfilamos, pero también nos tenían. La formación, podríamos decir, como de la disciplina marcial, ¿no? Donde ellas se comprenden así como un cuerpo formado por muchos cuerpos, ¿no? Donde todas tienen que hacer lo mismo para ser parte de ese cuerpo, ¿no? Entonces, hay dormitorios de 60 niñas, todas se levantan a la misma hora, se acuestan a la misma hora, se visten igual, se peinan igual, todas hacen lo mismo, comen lo mismo. Es la forma de, incluso la copia hace que se camufle, todos también siendo, digamos, nadie puede ser diferente, ¿no? A la hora de ser parte de ese cuerpo. Yo pienso ahora, después de muchos años de escuchar reiteradamente anécdotas, que ellas sienten un abandono triple, diríamos. El primer abandono es el abandono de su padre. El segundo abandono es el abandono de su madre. Ellas creen que la había abandonado en un lugar muy lejano. Durante 7 años, muchas cosas, y muchas cosas tristes. Mi mamá iba a vernos una sola vez por año. Una sola vez por año. Y las monjas en ese día estaban, como ella 10 días se quedaba. Así que nos atendían bien, nos daban de comer bien, a ella también. Yo lo que tengo grabado, que no las dejo a mis nietas que me hagan así, que me hagan saludar así cuando se van. Porque eso lo tengo grabado. Mi mamá se iba y yo subía muy ligero al piso de arriba para saludarla, porque yo la veía que se iba por la calle y me hacía. Y me da, hasta ahora tengo ese recuerdo y no lo puedo superar.
Y un tercer abandono fue el de las monjas, ¿no? Las monjas que aparentemente eran las únicas que tenían contacto amoroso, contacto afectivo, porque las trataban con cierta dulzura, eran ciegas a la vista de los castigos físicos que les propinaban laicas, ¿no? Celadoras que eran contratadas por el hogar. Entonces creo que la historia de estas dos mujeres es una historia de abandono, fundamentalmente de eso. Pues yo le digo a los chicos, el no tener es feo, pero lo que te dan igual hay que agradecerlo. Después de tantos años, ¿usted le puede criticar algunas cosas a eso? Qué sé, sí, yo critico todo, pero igual los quiero, porque igual voy a verlos. Qué sé yo, yo vine y me casé y dije, vamos a ver el colegio donde yo estuve. A todos les recomendaba, hoy pasás por ahí. Ese rencor. Yo fui una sola vez al colegio a verlo con mi esposo, pero no pude entrar. O sea que el colegio yo lo tengo, si usted me dice, entro con los ojos cerrados, voy por todos lados con los ojos cerrados. Pero la pasé tan mal que cuando fui esa vez me agarró de llorar, pero con una congoja que mi marido me tuvo que sacar porque no... Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? No podía aguantar, pero no sé por qué me agarró eso. Y de esa vez no fui más. Y las monjas tenían razón, porque decían, las que se portan más mal y las que son más bandidas, decían ellas, van a venir mucho al colegio, pero las otras no, dice. Las más buenas no van a venir nunca. Y tenían razón. De hogar tiene solamente el lugar de dormir, pero un hogar implica también situaciones de afecto, vínculos sólidos. Ellas no recuerdan a ninguna compañera, no recuerdan a ninguna hermana, a ninguna monja. Es decir, no formaron durante esos 7 u 8 años lazos y vínculos afectivos que le permitieran crecer y asociarse como cualquier ser humano. La mayoría de los años de cuando era chiquita no entendía nada de cómo estaba ahí, por qué estaba ahí. Y era de llorar todas las noches, de llorar todas las noches. Ella escribía las cartas. Yo nunca jamás escribí una carta. No podía. Y ella me decía, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo a mami? ¿Qué le digo? Y decirle que estamos bien. Yo muchas veces no escribía de rebelde, ¿viste? Para que mi mamá se preocupara, que me preguntara. Entonces había una orden de la superior y le decía, ¿por qué no le escribiste cartas a tu mamá? ¿Por qué no le escribiste? Y bueno, ahora le voy a escribir. Entonces ahí le decía yo, bueno, me quiero ir. Pues yo digo, ¿qué más voy a quedarme acá? Así que me busque un lugar allá. Eso, ya eran 7 años, ya era suficiente. ¿Cómo? Le decía yo, ¿cómo nos pudiste llevar hasta allá? ¿Cómo pudiste dejarnos allá? Que yo ni loca, oh, Dios me libre si lo iba a hacer yo con mis hijas. Y bueno, dice, fueron, no sabía qué decirnos. Sí, le hacíamos llorar de mirar si éramos malas. Sí, le reprochábamos eso, sí. ¿Ustedes están agradecidas a las monjas? Sí, no sé. Sí, porque si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido nada, la educación de nada. A mí me parece que mi vieja hizo bien en ponernos, porque iba a ser una locura, me parece a mí.
El agradecimiento que muchas exasiladas plantean, ¿se podría explicar por la formación educativa y religiosa que tuvieron? ¿Se podría considerar que estaban alienadas? ¿Es alienación la palabra? Yo me gusta más el término de violencia simbólica, ¿no? Esto que participamos las mujeres aceptando el lugar que nos imponen y criticando a las mujeres que no hacen lo que el patriarcado decide. Es decir, eso es muy fuerte. Bueno, el renunciamiento de Eva tiene que ver con un patriarcado que le marca la cancha. Pero todo ha sido una lucha por ganar espacios, la primera médica, es decir, siempre ha sido una tensión permanente para poder transgredir los espacios. Del enorme caudal de archivo fotográfico al que accedí, hay una foto que me impresiona especialmente, no solo porque retrata la frase que detonó esta aventura, fábrica de sirvientas, sino porque una de las dos asiladas que mira a cámara interpela a la lente, y al fotógrafo, y a la sociedad que la humilla y la condena. Cuando entrevisté a Edelmira, la cuestión de la colocación surgió de manera espontánea y antes de que preguntara. Una vez por año de verla a la mamá es feo, ¿eh? Sí. Y las de Mar del Plata igual tenían visitas, pero... y después cuando las chicas que no tenían familia, las ofrecían como si fueran adoptadas, pero iban de sirvienta. Me parece a mí, no sé. Tendría que comprobarlo eso, pero si hablaba, sí. Pero las cuidaban mucho, después las monjas iban a verlas, las que salían. Entonces la mandaban con familias confiables. Es decir, que le pagaban el sueldo, pero el sueldo no lo cobraba la chica, lo cobraba la monja, el colegio. Ahora, si ella no estaba conforme en la casa donde estaba, iban y la retiraban. Pero es porque no tenían familia. Entonces, si se adaptaban a la casa donde estaban, ponele, está bien, haciendo de empleada doméstica, por ahí podían mandarlas a estudiar algo, ¿viste? Pero era por eso, porque eran huérfanas de todo. Porque ¿hasta cuándo las iban a tener en el colegio? ¿Quién las iba a sacar si no tenían a nadie? Ese era el problema. A nosotros nunca nos dijeron te ibas a sacarnos del colegio para nada. Si teníamos toda la familia menos mi papá. Por un lado creo que se disfrazaba de una cuestión cristiana de servir y ayudar al prójimo y lavaban sus culpas en la iglesia a través de esto, pero fundamentalmente la razón para mí más clara es la necesidad de generar mano de obra barata. ¿Por qué viniste? Le preguntábamos, ¿por qué te viniste? Y dice, no nos gustaba, dice, no, nos trataban mal. Y bueno, y entonces las socorrían, las monjas sí las iban a buscar, no las dejaban que las trataran mal. ¿Viste? La clase trabajadora, jóvenes, las mujeres no tenían dónde ir, si no eran esclavas de una empresa, de una fábrica, si no eran fabriqueras, eran empleadas domésticas, no tenían otra salida, no podían hacer otra cosa, no podían estudiar, no tenían derechos, los derechos sociales vinieron después para la mujer. Entonces sí era una fábrica de sirvientas, por supuesto, les enseñaban a bordar, a coser, a limpiar y a atender a la señora. Estas hermanas franciscanas proponen a las mismas hermanas Unzué
abrir una casa de promoción para justamente las primeras egresadas, diríamos, ¿no? del asilo UNSUE, que, bueno, había que empezar a ubicarlas, ¿no? A conectarlas con Buenos Aires. Entonces, en la calle Arroyo se dona una primera casa donde funciona un taller, donde estas señoritas ya, ¿no? de 18 años, que seguramente no tenían otro lugar donde ir, continúan su formación de alta costura. Estamos hablando de un momento también histórico donde a nivel social la moda, ¿no? las modas europeas sobre todo, bueno, son también requeridas acá en Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de momentos donde se abren, por ejemplo, las tiendas Harrods, Ducati Chávez, ¿no? Y bueno, de alta costura. Entonces se requería, ¿no? una formación mucho más exigente en lo que era la costura. En su enorme mayoría, estas chicas asiladas eran luego reclutadas para el servicio doméstico, ¿no? Esto era como el sentido fundamental del servicio que debían prestar las mujeres, porque las mujeres de la élite obviamente tenían también una construcción de lo femenino en orden a el servicio fundamental en los hogares, ¿no? Es muy reducido en el número, en cantidad, como para poder significar algo como preparación de mano de obra. En todo caso, sí, una mano de obra muy selecta para un grupo muy selecto. Es decir, bueno, empleadas domésticas para las familias de alta alcurnia. En ese sentido, sí, acepto, entiendo, creo que sí, es una preparación de mano de obra. La justificación es que le están dando la oportunidad a esas personas de hacer algo digno de sus vidas, digamos, ¿no? Y que por eso no sufren ningún reparo moral en sacarlas de ese hogar y llevárselas como empleadas, digamos, ¿no? Sabemos que en muchos casos la misma oligarquía las reclamaba para que cumplieran en sus respectivos espacios domésticos las tareas propias de mucama, de empleada, de cocinera, la posibilidad de tener estas habilidades manuales les permitía acceder a otro tipo de trabajo, como podía ser, por ejemplo, el costurero central, que también dependía de la sociedad. Le hice la entrevista a un sobrino nieto de María Unzué, que él decía que en ese momento, te estoy hablando, habrá sido en el 2007, 2008, que le hice la entrevista, que todavía vivía en la casa una señora que había sido colocada en su casa. No se nos escapa que la perspectiva de género, tratándose de chicas asiladas con problemas familiares, judicializadas o por alguna otra razón, iban a ser bastiones del servicio doméstico de grupos de la élite. Decididamente es una fábrica de sirvientas, pero no es una fábrica que cubra la demanda total de sirvientas, a eso me refiero, ¿no? Es decir, seguramente la demanda de sirvientas sería muchísimo más grande. No forma a la mayoría de las sirvientas del país, solo forma un pequeño grupo que tiene destino en un pequeño grupo de demanda, que son las familias más poderosas, más ricas. Entonces, en este sentido me parece muy acotado y muy selectivo. Con la llegada de un Estado que viene decidido a impulsar la industrialización como solución a los problemas económicos y sociales, tiene otras necesidades. El peronismo, como proyecto económico-social, la genera. Industria requiere mano de obra especializada, por eso va a haber centros de formación profesional o universidades técnicas, cosas que no existían, ¿sí? Entonces, por un lado está eso, que es la formación, sí, de mano de obra. En este caso, obviamente, no está dentro de su sentido o el sentido de esta formación mostrar una imagen de un Estado protector. Es un Estado que está cumpliendo una función de abastecer, ¿sí?, de mano de obra a las industrias, pero al mismo tiempo sabiendo que esa mano de obra va a ser una mano de obra digna, ¿sí?, un trabajador digno, porque va a estar en un trabajo digno, con un ingreso digno, con una organización sindical propia, con protección. Entonces, el Estado está impulsando todo eso al mismo tiempo.
Uno ve en estas actas que hacen las supervisoras en sus visitas la lista de que las chicas que terminan, porque en general a los 16 años ya se retiraban del asilo, es decir, cuando ya han terminado su periodo de formación, están los pedidos de las familias que necesitan tantas mucamas, tantas cocineras, es decir, para cada... Y entonces están las nóminas de las que se van a retirar para trabajar en casas de familia. Pero también, evidentemente, las más inteligentes, las más despiertas, por ahí también las más sumisas, que han demostrado ciertas capacidades para otras cosas, como puede ser el trabajo, la industria textil o el magisterio, comienzan desde el mismo asilo a promover la formación y el desarrollo en estos espacios, como dije hoy, el tema del costurero central, por ejemplo, o los talleres textiles de La Salle y Riglos de Buenos Aires, cosa que en general a ellas, para ellas era un premio poder irse a Buenos Aires a trabajar en otro espacio, porque además iban con otro nivel, siempre con mucha disciplina y contención interna en las instituciones, pero ya por supuesto no a ese nivel de asiladas como el que tenían en el espacio, ¿no? El peronismo viene a romper con todo eso. Digo limitado porque romper con eso definitivamente, para que no ocurriera lo que ocurrió en el 55, entiendo que tenía que haber una revolución socialista. Es decir, que la forma de terminar con eso es que se termine el capitalismo, no hay otra manera de acabar con esas diferencias, ¿no? El capitalismo es una fábrica de diferencia, ¿no? De inequidad, por su propio funcionamiento concentra riqueza y produce pobres. Y ya lo vemos en la actualidad en el mundo, ¿no? Es decir, si hay un mundo con pobres, es el de la actualidad. La mayor cantidad de individuos fue en forma relativa de gente con hambre, es el momento de la humanidad en que más hambrientos hay en el mundo, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos un sistema de producción capaz de abastecer a todas esas personas y a muchas más todavía también, ¿no? En el verano de 1937, la presidenta de la Sociedad de Beneficencia, Carmen Marcó del Pont de Rodríguez Larreta, visita el asilo y aconseja a las monjas respecto de las internas. Es preciso inculcarles que deben hacer lo que hacen las niñas pobres en sus casas. En febrero de 1939, las supervisoras escriben la siguiente orden en el libro de actas. Todas las niñas deben pasar por el taller de corte y confección más que por el de bordado y otros talleres, máxime si éstas tienen que colocarse en casas de familia. En la página 69 de un acta de enero de 1939 está escrito el siguiente texto. Proponen para ser colocadas en el servicio doméstico de familias a 3 niñas, las números 37.966, 35.357 y 35.612, que por el momento se juzgan preparadas para dicho objeto. La señora esposa del gerente del Banco Español y Río de la Plata solicita sacar una menor como criada y presenta referencias muy recomendables del cura párroco de la Sagrada Familia de Vicente Pol, libro de actas número 7, fines de 1940. El 20 de enero de 1932 se solicita el egreso de la interna 44.515 de 14 años de edad para trabajar junto a su hermana de mucama.
no puede esperarse de ella otro destino que sirvienta, pues no tiene disposición para el estudio. A la señorita A.F., de 46 años, que intenta retirar del asilo a una niña de 7 años, se le hace notar que las recomendaciones deben ser de 2 señoras residentes en la capital federal y que en la solicitud debe indicar el importe a que llegan sus rentas. Enero de 1937. La interna 37.270 se queja por nota de la moralidad de la casa en la que sirve. La joven, junto con la asilada 54.500, es trasladada a Buenos Aires para ser colocada en el servicio doméstico. Invierno de 1944. La señora M devuelve a la niña 44.229, no por cosas de conducta, sino porque su anomalía en el pie no le permite desempeñar el trabajo para el cual la deseaba. 27 de julio de 1942. Una anécdota. Cuando Claudia visitó el espacio Unzué con su nieto y le contó que allí había estudiado su bisabuela, el niño le hizo el siguiente comentario. Qué lindo que lo pasaba la abuelita en esta escuela. Jugaba, se divertía. La primera vez que hablé por teléfono con Edelmira, estaba nervioso. Temía que no quisiera hablar a cámara. Apenas le dije hola, me preguntó si en el patio todavía estaba el trencito. Otra vez pienso en la vulneración de los derechos de la infancia. Los especialistas que convoqué para reflexionar sobre el tema se mostraron amables, entusiasmados y comprometidos desde mi primer contacto. En estos 3 años, en medio de todo el proceso, fui padre por segunda vez.
La historiadora norteamericana Donna Guy plantea que es necesario reformular la historia del estado de bienestar en América Latina porque ignora el rol de las mujeres en el servicio al Estado. Inscribe este planteo tanto en una perspectiva de género como de clase y crea una categoría de análisis que me resulta decididamente atractiva: performance de la caridad. Entiendo que el concepto involucra tanto el espectáculo como el activismo. En Argentina, las damas de la sociedad performaron el socorro de modo distante y sin que mediara el afecto. Su participación en el auxilio de los desamparados les otorgaba poder y reconocimiento social. Las feministas performaron la caridad de manera indirecta al discutir legislaciones vigentes y al plantear la ampliación de derechos y reformas civiles. A diferencia de estos dos grupos, Eva Perón creó lo que la autora denomina una performance emotiva de la caridad. Es un proceso, digamos, no es que de la noche a la mañana la sociedad de beneficencia viene Perón y se va, sino que hay un proceso en el cual hay una intervención gradual del Estado y una pérdida de hegemonía de estas mujeres, porque la sociedad va cambiando, la economía va cambiando, la historia va cambiando. Las clases a cargo del poder van cambiando también. Eso que ha sido mitológico, que es el enfrentamiento de Evita con las señoras. Nada más mitológico que ese enfrentamiento. Sí, las señoras van a responder por su orden de clase, es decir, están muy disgustadas con el peronismo y obviamente cuando el peronismo avanza sobre lo que sería, obviamente, una intervención del propio Estado para estas políticas que se refieren a la pobreza, a la indigencia, a los casos de niños judicializados, entonces hay alguna respuesta, digamos, que junta la perspectiva tal vez de pérdida de poder en las instituciones benéficas pero sobre todo de enfrentamiento político al régimen peronista por las generales del movimiento peronista. La Fundación no es un organismo estatal dependiente del gobierno, sí recibe recursos del gobierno, también particulares. Se legisla un aporte de los trabajadores, una contribución que era, si no mal no recuerdo, 2 veces por año, una donación que todos los trabajadores tenían que hacer por ley a la Fundación. Recibe donaciones voluntarias, entre comillas, de las empresas, de los empresarios. Y con los aportes del Estado esto le permite reunir, ¿sí?, recursos muy importantes que destina a esta acción, ¿no? Por eso digo, en la medida en que esta acción se hace cada vez más amplia y más notoria, la molestia de la Iglesia es mayor, sin ninguna duda, ¿no? Hay algunas cosas que son similares a la sociedad de beneficencia. ¿En qué es similar? En una cosa fundamental, la discrecionalidad en el uso de los recursos de la Fundación o de la sociedad de beneficencia. La Fundación Eva Perón tampoco da mucha cuenta de lo que hace con el dinero. Es cierto que la fuente del dinero es distinta. En ese momento también funciona una Dirección Nacional de Asistencia Social, digamos. La pregunta en todo caso no es por qué la Sociedad de Beneficencia o la Fundación Eva Perón. Mi pregunta en todo caso es por qué la Dirección Nacional de Asistencia y la Fundación Eva Perón. Digamos, ahí hay todo un tema de desde dónde se hace la política social. Una fundación paraestatal, obviamente, no era una función del Estado, pero fungía casi como un brazo del Estado, eso es lo notable de esta fundación. Sin embargo, no desarticuló las asociaciones beneficentes en el interior del país. Hubo durante el peronismo una cierta coexistencia, aunque perdieran poder las acciones privadas beneficentes y el poder del Estado se hiciera más fuerte en esa perspectiva, sin embargo hubo una larga convivencia entre asociaciones privadas dedicadas a la beneficencia y el poder público. Eva creía que los chicos pobres, los que estaban en asilos, en instituciones, porque eran huérfanos por pobreza, tenían que juntarse con los otros. O sea que las escuelas no hacían sus propias escuelas, ellos compartían las escuelas con los otros chicos, mientras que la sociedad de emergencia los aislaba. Los tenían institucionalizados y las escuelas también funcionaban dentro de esas instituciones. Esa es una diferencia importante, porque es un hito
digamos, dentro de la política de infancia. Más tarde y hubo que transcurrir mucho tiempo para que hubieran otros importantes. Todo esto, digamos, va a entrar en un cono de dificultad y de sombra cuando Evita no pueda ya conducir la fundación, y después cuando muera, después de su enfermedad, que la fundación sigue actuando, pero ya no con el mismo nivel de eficiencia que tenía antes y que la acción de Evita le proporcionaba, ¿no? No creo que ella creyera que el destino de las personas que ella asistía fuera al servicio doméstico, cosa que sí creían las mujeres de la sociedad de beneficencia. Y en el caso del Hogar Unzué es un caso patético en ese sentido. Pero me parece que no es el caso que no es lo que ella buscaba, lo que Evita buscara. Evita tiene un dicho que se hizo muy popular: donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces me parece que eso va en contradicción con la idea de que una persona que ella lo lleve a hacer los campeonatos Evita, en fin, que le dé tanta le abra tanto el horizonte a una persona de pocos recursos, no creo que sea para condenarla a hacer servicio doméstico. La cuestión es que la fundación subsiste hasta el final del gobierno peronista, es inmediatamente suprimida por el gobierno de la Revolución Libertadora, es enfocada como un núcleo de corrupción por el uso de los fondos, por la magnitud de los fondos utilizados, y según los gobernantes de la Libertadora, sin estar claro el manejo de esos fondos, su destino, y bueno, que gran parte de esos fondos habían terminado, ¿sí?, en los bolsillos de algunos funcionarios, ¿no? Desde el momento que se crea la Fundación Eva Perón en 1948 hasta 1952, en que ella muere, son 4 años. Y ahí hizo montones de cosas, con mucha eficiencia. Y bueno, ella perseguía un objetivo que era hacer proselitismo. Se hacía proselitismo con la Fundación Eva Perón, a mí no me cabe ninguna duda. Si eso está bien o está mal, no sé, pero que partió en dos la historia argentina también es cierto. ¿Qué sucedió con el Unzué durante el peronismo? Elba y Edelmira me cuentan que la política no era un tema que se tratara en el asilo. El pasaje a la Fundación Eva Perón, tal como lo indican los folletos del espacio y las placas de los pasillos, no está probado. Si uno tiene en cuenta que estos lugares ya tenían un presupuesto asignado dentro del Estado, justamente a partir de la intervención, que hay todo un organigrama, un sistema de organización en el que se burocratiza cada uno de las áreas de la Secretaría de Asistencia Social, donde van a depender todos estos lugares. Yo creo que Eva estaba más preocupada por todos los otros sectores que no estaban institucionalizados. Es decir, esa gente que iba a la fundación a pedirle la máquina de coser, la dentadura postiza, es decir, porque además sí, por supuesto que la fundación tenía injerencia en los asilos, el Día de Reyes, que llevaba los regalos, ella que llegaba a un espacio o a otro, pero legalmente, digamos, la relación de dependencia jerárquica, no hay datos que lo corroboren. El asunto de política no, porque éramos chicos, no había tanta información. Ahí esa parte de la política la tenían las grandes, los grandes que estaban afuera, pero nosotros adentro, ¿viste? Era todo oculto. De ninguna manera te informaban, porque ¿qué nos iban a informar? Para nada, no les importaba a ellos. Las colocaciones siguen. Nosotros en los mismos libros de la Sociedad de Beneficencia vemos que Castro Barros, me parece que es el nombre de un funcionario que está en la Secretaría de Asistencia Social, que pide una chica para que trabajara en su casa. Después, justamente a partir de la intervención, esos registros no están más, pero también hemos conversado con mujeres
que salieron después incluso del peronismo, y esta provisión, digamos, del servicio doméstico a las distintas familias de Mar del Plata incluso se siguió desarrollando, o sea que no podemos decir que eso se haya modificado. En cada chocolatito había, viste, gentileza de la presidencia de la nación, o gentileza te dabas cuenta que no era lo mismo, no era lo mismo. Ellas estaban tristes porque, qué sé yo, ellas lo harían de corazón lo que hacían. Así lo sentíamos nosotros, yo, por lo menos. No hay cambios sustanciales. ¿Pero por qué no hay cambios sustanciales? Porque las monjas siguen. Las monjas siguen hasta 1969, en que se retiran por propia decisión porque consideran que su lugar está, como son franciscanas misioneras, que su lugar está en otro espacio. Se trasladan, por ejemplo, a zonas fronterizas para trabajar. No creo que se pueda atribuir la fundación del Partido Demócrata Cristiano a las diferencias que la Iglesia pudiera tener por la acción del Estado en el campo social. Pero lo concreto es que a Perón le molesta mucho el surgimiento del Partido Demócrata Cristiano, no entiende cuál es la necesidad de la Iglesia, si comparte el poder del Estado con su propio gobierno, ¿por qué necesita organizar el Partido Demócrata Cristiano? Creo claramente que esto obedece a directivas del Vaticano, aún sin que fuera necesario en la realidad social argentina, ni política de la Argentina, pero las directivas son internacionales, son globales para la Iglesia, ¿no? La cuestión es que Perón asume esto como una agresión política y empieza a reaccionar en función de eso y empieza a plantear cuestiones impensadas en otro momento, como empezar a cuestionar la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, o la idea de legislar el divorcio, que llega hasta el Parlamento, incluso es debatido, es discutido, el reconocimiento de los hijos ilegítimos, es decir, una serie de cuestiones que para la Iglesia eran profundamente sensibles y que no podía tolerar de ninguna manera. Y un ejemplo de ese conflicto, ¿sí?, de la agresividad de ese conflicto, es la expulsión de las misioneras en el hogar Unzué, ¿no? Como en otros lugares, en otros asilos donde son violentamente expulsadas, ¿sí?, las congregaciones de mujeres, las congregaciones religiosas, como efecto de esa confrontación, ¿no? Bueno, sabemos que esa confrontación termina aglutinando a todos los opositores políticos al peronismo, sean partidos políticos, opositores dentro de las Fuerzas Armadas, y aglutina un bloque que va a terminar derrocando a Perón. Se endurece la relación en junio del 55, cuando Perón se enfrenta con la Iglesia, y entonces sacan a las monjas del asilo y las llevan al Patronato de la Infancia, ahí en Juan B. Justo, en la avenida Juan B. Justo. Las internas a las que entrevistamos decían que fue una situación muy traumática, que ellas lloraban porque para ellas las monjas eran sus madres, y entonces bueno, fue muy, muy agresivo ese traslado, porque fue a los empujones, porque lloraban, se abrazaban, no las querían dejar ir, bueno. Genera una crisis con desmayos, con llanto, de no saber qué iba a pasar con las hermanas, si las iban a fusilar, si las iban, dónde se las llevaban. Pero en octubre del 55, después de la Revolución Libertadora, se hace una gran caravana y se traslada a las monjas, un cartel muy grande en el asilo que dice bienvenidas a tu hogar, y son repuestas las monjas en el asilo. Las traían de nuevo en autos y con caravanas de autos que venían acompañando festivamente ese regreso de las hermanas a sus funciones, ¿no? Entonces
Tenemos que decir que fue, por eso digo, ¿no? Una obra muy querida, una obra muy reconocida por lo menos, ¿no? Bueno, la cooperadora, después de varios intentos, cada gobierno que subía, ellos le hacían la propuesta de restauración. Cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, se acerca, piden una entrevista con la ministra, entonces viajan la comisión cooperadora y allá dejan una carpeta. Digo, ellos volvieron con la misma sensación que siempre volvían, de que llevaban y que nadie después les respondía. Y un día, un domingo, después de ese hecho, de haber llevado la carpeta, estaba un coro acá, cantando en el oratorio, una noche de muchísima lluvia, y entra una señora con un paraguas, y entonces la gente de la cooperadora decía, pero es la ministra. No, ¿cómo va a ser la ministra? Efectivamente, fue Alicia Kirchner que entró, se quedó, escuchó el coro, y cuando terminó se corta la luz, y ella con una linterna recorrió este predio y les prometió a la gente de la cooperadora ocuparse de tener una entrevista con su hermano y pedir la restauración de esto. De hecho, así fue, y a los 15 días citaron a la cooperadora y así empezó la restauración de este edificio. En la época del menemismo esto iba a ser un shopping, es más, la comunidad toda de Mar del Plata se levantó, la calle esta que se llama Sargento Cabral, que es la continuación de España, se iba a abrir, de aquel lado iba a ser un estacionamiento y de acá un shopping, y la comunidad impidió, y esta cooperadora que les cuento, impidió que esto sucediera. Y después, en la época de la Cumbre de las Américas acá, cuando vino Bush pide que se derrumbe esto, que se demuela, porque era un lugar muy propicio para que se escondieran francotiradores. Cuando se lo dijo a la ministra dijo, no señor, vaya a otro lado, y no lo digo, pero estos intentos de que esto se tirara abajo ocurrieron, o que fueran otra cosa, ocurrieron sistemáticamente. La restauración la lleva adelante la Cátedra de Patrimonio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque esto es restauración. Aquí se utilizan los materiales originales y a veces el tipo de construcción que se usó acá no existe más, ya no se hace. Entonces a veces hay que estudiar, hay que desarmar algunas partes, ir estudiando para ver cómo ahora se puede suplantar aquello por los elementos que hay ahora, inclusive los materiales, porque si no hay materiales que aquí ya no existen y el tipo de construcción ya no se utiliza más. Se trata de hacerlo original, como era el original, pero bueno, si no, acercarse más al original, ¿no? Y después esto se inaugura, la primera parte, la que ustedes ven, que es más o menos un 30% de todo el predio, se inaugura en el año 2009 con la llegada de Cristina aquí. A diferencia de Elba, que volvió al Unzué unas 3 veces, la última a fines de los 90, Edelmira siempre presentó resistencia. Fue una única vez cuando sus hijos eran chicos y no pudo tolerarlo. Les cuento que ahora es un centro cultural y les pregunto si quisieran visitarlo. Claro, sí, sí. Sí. Ya le digo, yo no pude ir más al colegio a verlo, pero lo sé de memoria. ¿Qué sé yo?